Amén, gloria al Señor. Que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar con ustedes en esta tarde. Al Señor sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Una vez más, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes en esta tarde y anhelando siempre en nuestro corazón que todos y cada uno de ustedes puedan encontrarse bien, y si no, de verdad que anhelamos de todo corazón que el Señor con su misericordia pueda alcanzarlos a todos y cada uno de ustedes, y por supuesto a nosotros también. Así que una vez más, bienvenidos, siéntase en casa, como se dice por ahí, y estudiemos la palabra del Señor para la gloria de nuestro Creador. Amén. Así que una vez más, bienvenidos. Vamos a entrar de lleno a la clase para aprovechar bien el tiempo. Gloria al Señor. El día de hoy vamos a hablar acerca de en la doble naturaleza de Cristo. Y noten que no puse la doble naturaleza de Cristo, porque al final de cuentas, si quisiéramos hablar acerca de la doble naturaleza de Cristo, tendríamos que hablar acerca de todos los detalles en cada uno de los versículos donde vemos y notamos la doble naturaleza de Cristo, por supuesto, 100% hombre y 100% Dios. Pero no vamos a hablar de todos sus aspectos, sino más bien de algunos de los aspectos notorios en la clase que estamos estudiando, en ese bloque de versículos donde se nos habla acerca de Lázaro en la tumba, ¿no? El cual vamos a estudiar ahora en el libro de Juan, capítulo 11, versículo 34. Pero como le digo, solamente uno de los aspectos hoy y uno de los aspectos mañana, perdón, mañana, el próximo domingo. Y con la ayuda del Señor, si en algún momento oportuno al Señor le place que nosotros hablemos completamente de todos los aspectos de la doble naturaleza de Cristo, pues los haremos más adelante, pero por ahora quisiéramos apegarnos a la palabra de Dios y a lo que estamos estudiando en este día. Amén. Así que espero que sea de bendición para la vida de todos y cada uno de ustedes. Juan capítulo 11 versículos 32 al 34, para entrar en contexto, nos habla de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Así que la parte importante que vamos a estudiar el día de hoy, obviamente toda la palabra de Dios es importante, pero en lo que queremos enfocarnos es en esa pregunta que nuestro Señor Jesucristo dice, donde dice: ¿Dónde le pusiste? Gloria al Señor. Así que, como podemos ver, el contexto nos habla acerca de que María llega a los pies de Jesús después de haber sido invitada por Jesús para que viniera a su presencia, y le encontramos a María llorando a los pies de Cristo, después de haberle dicho: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ahora, esa palabra llorando implica el que estaba María desconsolada, destrozada en su corazón, sin consuelo, sin esperanza, entre comillas, por supuesto, porque al final de cuentas sabemos que Marta pensaba que su hermano no volvería más de los muertos, sino hasta aquel día en que sería la resurrección de todos los santos del Señor, ¿no? Pero que le digo, al final de cuentas, ella estaba destrozada, dolida, herida en su corazón, porque sabía que jamás volvería a ver a su hermano en sus propios términos, porque sabemos que más adelante nuestro Señor Jesucristo les dará la sorpresa de entregarle a su propio hermano en sus propios brazos. Amén. Así que le digo, esa traducción o esa palabra que dice llorando, al final de cuentas era un lloro a gritos, un lloro a llanto pleno, ¿no? Un lloro donde habría lágrimas, gritos, dolor, tal vez incluso hasta indignación, cuando quisieran de alguna forma no querer hacer volver a la vida a su ser querido. Ahora bien, cuando Jesús ve a María llorando y a aquellos que la acompañaban llorando, hablamos que había, si pudiéramos decirlo así, unas situaciones emocionales en Cristo que algunos argumentan que al final de cuentas puede haber sido una indignación de Cristo, pero que al mismo tiempo no solamente una indignación en la forma de ver a los demás, personas que aparentaban realmente sufrir por Lázaro cuando no era verdad,
pero que también vemos el otro lado de la moneda, ¿no? Donde realmente se conmueve en su corazón por ver la tristeza de María y de aquellas personas que sí eran sinceras en su corazón al llorar por Lázaro o en este caso pues por la muerte de aquel ser querido o aquella persona a quien apreciaban mucho, ¿no? Al final de cuentas, la palabra que nos muestra en este caso como una persona conmovida en espíritu, se refiere a una emoción interna que estaba pasando nuestro Señor Jesucristo, pero cuando dice se turbó, se muestra ya una reacción externa, ¿no? Como cuando uno de repente se admira de algo y luego muestra con sus propias facciones físicas que realmente está sorprendido, ¿no? Si podemos decirlo de esa manera. Pero que le digo, una cosa es conmovido en espíritu, cuando viene la tristeza, ¿no? La conmoción, la angustia, cosas semejantes, y el otro, el turbarse, ya demuestra una expresión física, literal, con el cuerpo. Ahora bien, es bien interesante poder ver a nuestro Señor Jesucristo hacerle esa pregunta a los que estaban, y especialmente a María, porque ella es la que estaba hablando con él en esos momentos, cuando le dice, ¿dónde le pusiste? Así que ese versículo 34 nos indica que Jesús no se encontraba literalmente en el sepulcro en esos momentos. Es posible que estuviera cerca de allí. Por eso vemos a las personas responderle a Jesús diciéndole, Señor, ven y ve. O sea que hubo una trayectoria, un camino, un lugar o un punto de destino donde tenían que llegar para mostrarle a Jesús a dónde se encontraba Lázaro. Al final de cuentas, le digo yo, Cristo, al hacer esta pregunta, según algunos estudiosos de la Biblia, piensan que Cristo lo hizo por diferentes razones y luego vamos a averiguar el por qué, ¿no? El por qué nuestro Señor Jesucristo hace esa pregunta y también hablar acerca de unas advertencias al leer estos versículos bíblicos, porque tienen que leerse con cuidado para no caer en una transgresión de la palabra de Dios, ¿no? Pero como les decía, Cristo tal vez se encontraba cerca del sepulcro, pero no se encontraba en ese momento allí. Por eso hace la pregunta, ¿dónde lo pusiste? No hace la pregunta como diciendo, estamos en el sepulcro, pero en el sepulcro hay varios lugares y hay varias personas acostadas, así que dime en qué parte lo pusiste dentro de ese sepulcro. No estoy seguro si les compartí a ustedes anteriormente una fotografía de un sepulcro más o menos como se usaba antes, pero si Dios lo permite y lo consigo, se las voy a traer para el día en que hablemos de la resurrección de Lázaro. ¿Ok? Pero por ahora lo dejaremos así. Ahora le digo, se dan diferentes razones por las cuales Jesús no usa sus poderes sobrenaturales como Dios, por supuesto, y que al final de cuentas él emplea su humanidad haciendo esta pregunta, ¿no? Y le digo, algunos dan diferentes argumentos. Por ejemplo, algunos creen que Jesús quizás querría involucrar a las hermanas en aquella obra inimaginable, por supuesto, para ellos, que Jesús iba a hacer en la vida de Lázaro. Número dos, algunos creen que Jesús preguntaba por dónde estaba el sepulcro, porque si él hubiera ido de manera directa hacia el sepulcro para resucitar a Lázaro, creerían que hubiera ahí trampa, ¿no? Que había un acuerdo entre Jesús y Lázaro para engañar a las personas de tal forma, ¿no? Que dijeran, no, esto es un engaño, ya lo planearon, ya metieron a Lázaro con vida adentro, ya estaba todo preparado, pero Jesús no fue así. O sea, porque al final de cuentas, al preguntar Jesús dónde le pusiste, indicaría que ni siquiera Jesús sabría en dónde se encontraba Lázaro. Pero que le digo, solamente son argumentos que se dan. Al final de cuentas, el Señor en su corazón sabe perfectamente por qué la hizo y que la Biblia no nos da respuesta a ellos. Pero le digo, son argumentos que se muestran, que se dan con el fin de ayudarnos a entender y comprender la palabra de Dios. Así que le digo, otra de las personas creen que simplemente quería desviar el dolor de sus amigos dolientes, como en este caso Marta y María, quienes estaban sufriendo por la muerte de Lázaro. En otras palabras, como que si Jesús, a pesar de estar conociendo dónde estaba Lázaro, preguntaría, haciéndose a una persona, si pudiéramos decirlo así, sin ofensa, ¿no? Para que no se ofenda a nadie, haciéndose pasar como una persona que ignoraba literalmente dónde estaba Jesús,
y que lo utilizó simplemente para desviar la mente de sus amigos. Al final no estoy yo muy buen de acuerdo con ello, por el sentido de que en la manera en que se plantea, da lugar en cierta manera al mal entendimiento o mal comprendimiento, en el sentido de que pudieran decir, oh, Jesús está usando un engaño con el fin de apaciguar el dolor de las personas, en este caso de Marta y María, quienes eran sus amigos. Pero ese no es el caso. Nuestro Señor no necesita engañar absolutamente a nadie, no necesita inventarse un cuento, no necesita al final de cuentas crear o inventar o generar una mentira con el fin de traer un beneficio a alguien, más todo lo contrario. Sabemos que la palabra del Señor siempre nos sigue mencionando y recordando que dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, en todo caso, el mentiroso seríamos nosotros los hombres, pero no nuestro Dios, ¿no? Uno de los últimos argumentos que se dan es que quería Jesús darnos a entender cómo tenía ese cuidado especial hacia los cuerpos de sus santos mientras que se encuentran en el sepulcro. En otras palabras, como que Jesús presta una atención al lugar donde se ponen y que cuida de ellos. Ahora, esto es bien interesante en el sentido de que me llama mucho la atención en la manera en que lo expresan, porque en cierta manera me hacen recordar a nuestro hermano Eugenio Macías. Si no mal recuerdo, creo que él es peruano, si no mal recuerdo, un pastor peruano, ya mayor él, que en su juventud él dice que ejerció la brujería, el satanismo, y dice, él daba en uno de sus testimonios que cuando tenían que ir a sacar los cadáveres a los sepulcros, había momentos o sepulcros donde Satanás, de acuerdo, hablo textualmente sus palabras, donde decía él, su Satanás le decía este cuerpo que está aquí, no, ese no lo saques, ese no nos sirve para nada. Entonces decía, vete a aquel sepulcro, y que allá traían el otro cadáver. Pero lo que él no sabía era el por qué Satanás le decía, ese cuerpo no nos sirve, ese cuerpo no lo saques de la tumba. Y cuando vino a los pies de Cristo, ahí él pudo comprender el por qué Satanás le decía que ese cuerpo no le servía. Es que al final de cuentas el Señor sí tiene cuidado de sus hijos, de sus siervos mientras están en vida, pero aún así de alguna forma muy peculiar pareciera que cuidase el cuerpo de sus santos, ¿no? Y él dice que él entendió y comprendió que era que Dios estaba protegiendo el cuerpo de esa persona que había muerto, que era cristiana, y Satanás no le podía hacer nada, no lo podía usar para nada porque estaba bajo la protección de Dios. Y es bien interesante porque si nos vamos al Antiguo Testamento, descubrimos que aun cuando Dios entierra el cuerpo de Moisés, en el Nuevo Testamento se nos habla de que Satanás quería tomar el cuerpo de Moisés para unos propósitos específicos, pero que aún el Señor protegía el cuerpo de Moisés a través de aquel ángel que al final de cuentas le dijo que el Señor te reprenda. O sea, no le dejó usar el cuerpo de aquel siervo de Dios, el cual era Moisés. Y le digo, y es bien interesante cómo da detalles nuestro hermano Eugenio García acerca de cómo el Señor cuida aún de los cuerpos de sus santos cuando ya han pasado de esta tierra. Así que le digo, es muy interesante este argumento porque me trajo a la memoria a nuestro hermano con sus testimonios real de lo que él vivió en la vida mientras era satánico. Ahora bien, antes de continuar con la pregunta acerca de Jesús, me gustaría compartir que en el versículo 34 al final, cuando le dicen, Señor, ven y ve, notamos algo bien peculiar, algo que se va a diferenciar en las próximas clases, no en la siguiente, sino en la más arriba, dos más arriba, donde nos habla de cómo es el trato de estas personas hacia nuestro Señor Jesucristo. Así que cuando le dicen, Señor, ven y ve, noten cómo le hablan con respeto, le hablan llamándolo Señor. O sea, en otras palabras, son personas que de alguna forma saben quién es Jesús, le aprecian, le admiran, le aceptan, le reciben de alguna forma.
que lo tienen como un señor o su señor en este caso en particular, ¿no? Algunos creen que las personas que dijeron estas palabras fueron personas que seguían a Jesús o personas que apreciaban a Jesús, que posiblemente no le seguían, pero lo habían escuchado a él, o habían escuchado de él, o posiblemente habían experimentado algún milagro, alguna proeza de parte de Jesús, y le reconocían como alguien que realmente era enviado por Dios. No como lo vamos a ver en 2 clases más adelante, 2, 3 clases, si Dios lo permite. Pero que le digo, algunos creen que eran esas personas que estaban dentro del círculo de Marta y María cuando les estaban consolando por la muerte de su hermano, donde pudiera incluir incluso amigos, conocidos y familiares. Pero hay otras personas que creen que probablemente fueron más bien las hermanas las que invitaban a Jesús a seguirle hasta la tumba. O sea que cuando Jesús le pregunta a María, ¿dónde le pusiste? Que ella misma o su hermana le haya dicho, Señor, ven y ve. Así que es bien interesante esa interacción porque nosotros podemos ver que ahora no es Jesús el que guía al ser humano, sino más bien es Jesús de una manera muy particular, muy hermosa, muy preciosa, dejándose guiar por el ser humano. O sea, no es el maestro siendo seguido por sus discípulos, sino más bien el maestro dejándose guiar por los discípulos a ese lugar donde se encontraba Lázaro, lo cual es una imagen muy preciosa, muy bella, el ver que al final de esta conversación podemos ver que el Señor de una manera muy atenta, muy cuidadosa y muy amorosa se presta a seguir a las personas hasta llegar hasta ese sepulcro. Es algo similar, si pudiéramos decirlo de esta manera, algo similar es cuando clamamos al Señor por su misericordia para que Él, en lo que nos ha guiado, nos permita en cierta manera hacerlo de una forma diferente, y el Señor en su misericordia permite ese cambio para la gloria de su nombre, como podemos verlo en un profeta en el Antiguo Testamento donde Dios le dice, cose pan y agarra cóselo, prepáralo con estiércol humano. Y aquel siervo del Señor dice, Señor, por favor, ten misericordia. Y le dice, ok, está bien, no agarres excremento humano, agarra excremento de animal. O sea que al final de cuentas el Señor de alguna forma presta atención a las palabras de su siervo, y al final de cuentas el Señor permite que esos cambios sean dados. Como aquí vemos a Jesús no liderando a las personas, no le dijo a María, ok, sí, estás dolida por la muerte de tu hermano, pero vente, vamos a la tumba, síganme. Vamos directamente allá, tengo una sorpresa para ustedes, o vamos a hacer algo muy peculiar, muy particular. Sino es que es al contrario, es el Señor que pregunta, ¿dónde le pusiste? Y le dicen, Señor, ven y ve. Ahora, volviendo a la palabra de Jesús, cuando Él dice, ¿dónde le pusiste? Es aquí donde les digo, tenemos que analizar con mucho cuidado las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra que nuestro Señor Jesucristo hace uso de sus dos naturalezas. Por ejemplo, uno de los ejemplos bíblicos que podemos encontrar en el Antiguo Testamento es que Dios cuida 24 horas al día para nosotros. Dios no tiene problema con el tiempo, ¿no? Pero cuida todo el tiempo de su pueblo. Incluso Jesús en el Nuevo Testamento, cuando se despide de sus discípulos, dice, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero espérate, pero día para mí es, estando en este país donde estoy, tiene sus 12 horas, 10 horas, 8 horas al día en diferentes épocas del año, pero después de eso yo ya duermo. Pero mientras yo duermo, nuestros hermanos al otro lado del mundo están con los ojos pelones, especialmente a medianoche nosotros, ellos están casi a mediodía. Entonces la Biblia nos muestra que el Señor no duerme. O sea, como Dios, Él no tiene sueño. Él al final de cuentas no tiene ni siquiera cansancio, al contrario, Él es el que le da la fuerza al ser humano para que se le quite ese cansancio y pueda tener la habilidad, la fortaleza y la ayuda de parte de Dios
de que a pesar de estar cansado, ir a asistir a los servicios de nuestra iglesia, pero no nuestro Dios, pero más sin embargo en la Biblia nos muestra cómo nuestro Señor Jesucristo llega a un momento donde llega a tener cansancio e incluso se llega a dormir a tal grado que ni siquiera se percata de esos golpes de las olas en la barca cuando estaba con sus discípulos. Así que le digo, la Biblia nos muestra cómo Jesús hace uso de sus dos naturalezas en el sentido de que, primeramente, como Dios nunca duerme, y segundo, el Señor como ser humano, al final de cuentas, percibió ese cansancio porque él había adquirido un cuerpo humano, perdón, y que de esa manera obviamente estaría limitado, restringido como todo ser humano aquí en la tierra sin dejar de ser Dios. Por eso hablamos de las dos naturalezas. Y ahora, ¿por qué digo que debemos de tener mucho cuidado? Porque al Jesús preguntar ¿dónde le pusiste?, los incrédulos dirían, bueno, pues ahí está la muestra de que no es Dios. Porque si fuese a Dios supiera dónde estuviera Lázaro. Pero ese no es el punto. Otro de los argumentos que pudiera hablar las personas es que al final de cuentas creyeron, bueno, si es Dios, Él sabría dónde estaría, entonces está mintiendo, está utilizando un engaño, Él ya sabe dónde está. Y como les digo, como hablé en el año pasado, ¿no? El año antepasado, debemos de tener mucho cuidado porque estas preguntas o estas palabras de nuestro Dios, como otras más adelante, e incluyendo en el Antiguo Testamento, se utilizan como argumentos para dar a entender que Dios utiliza el engaño para hacer algún bien, como lo hablamos, le digo, el año pasado, el año antepasado, acerca de Samuel cuando él tenía que ir a ungir a David y tenía miedo de que el rey Saúl lo supiera y lo matara. Así que le digo, nuestro Dios no usa el engaño, no usa la mentira, sino que hace uso de su doble naturaleza, de su sabiduría incomparable para poder ejecutar toda la obra que Él tiene planeado para los seres humanos aquí en la tierra. Por eso le digo, tenemos que tener mucho cuidado y analizar con mucho detalle las palabras, especialmente como estas, que nos hablan acerca de la doble naturaleza de nuestro Dios. Como por ejemplo, no sé si alguno de ustedes recuerda Mateo capítulo 13, versículo 32, lo cual es muy conocido cuando se habla acerca de la venida del Hijo del Hombre, donde Jesús mismo dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y noten que Jesús es quien se declara él mismo el Hijo, como aquel que provino de Dios, encarnado en un ser humano, pero que como ser humano es imposible saber cuándo el Señor venga. Y es bien interesante una pregunta que me hizo un hermano el año pasado, a principios del año pasado, si no me recuerdo, al finales, perdón, del año pasado, donde él me decía, Pablo, y me mencionó este versículo, pero dice, pero ponte a pensar, ahora Jesús que ya está en la presencia del Padre, ¿a poco no crees que Jesús sabe realmente qué día va a venir? Dice, por supuesto que sí. O sea que en cierta manera ya no está Jesús, a pesar de que tiene un cuerpo glorificado, ya no está limitado a las limitaciones que tenemos aquí en la tierra. Y como le digo, Jesús al final de cuentas, al verlo en la cruz, a nosotros podemos ver que realmente sufrió, realmente le dolió, realmente sangró y realmente murió como ser humano, pero no como el ser divino del cual nos habla la palabra del Señor, porque como hemos dicho anteriormente, Él como Dios no puede morir. Así que le digo, nos habla la Biblia de esa doble naturaleza de Cristo que le digo, es muy amplia, toma muchísimo tiempo y que al final de cuentas le digo yo, si a Dios le place algún día, el Señor permita que podamos traerlos todos y cada uno de los versículos bíblicos que podamos encontrar con el fin de compartirlos y hablar acerca de esta doble naturaleza de nuestro Dios. Así que le digo, de lo que se habla mayormente en este caso de este versículo es de aquella doble información que podía recibir nuestro Señor Jesucristo. Una, que como Dios o pudiera haber recibido, ¿no? O como Dios encarnado,
como ser humano pudiera haber recibido esa información de parte de Dios. Como por ejemplo, cuando Pedro se le acerca y le dice, Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Y le dice Jesús, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo dijo carne ni sangre, sino que esa información te la reveló Dios. Así que como ser humano, Cristo encarnado aquí en la tierra, usando de esa posición, o mejor dicho, de esa naturaleza como ser humano, pudo haber recibido de parte de Dios la información dónde se encontraba Lázaro. Y no solamente en qué tumba, porque no creo que sea una tumba para todo el pueblo de Israel. Tuvo que haber diferentes o varias tumbas alrededor del pueblo de Israel, pero que más sin embargo Dios le pudo haber dicho, o él como Dios pudo haber encontrado en cuáles de las tumbas se encontraba Lázaro. Y no solamente en cuáles de las tumbas, en qué parte o en qué cavidad, en qué hueco de la tumba se encontraba Lázaro yaciendo o muerto, ¿no? Pero que al final de cuentas, le digo yo, no recibió esa información de parte de Dios como ser humano o como Dios encarnado, no lo dedujo él mismo en todo su conocimiento que él tenía como Dios, sino que esa información la recibió de un ser humano o de varios seres humanos que estaban ahí con él en ese momento, cuando le dice ven y ve. Así que le digo, Jesús recibe esa doble información donde al final de cuentas de esta manera puede él mostrarle a las personas que en cierta manera estaba con ellos, o sea, de alguna forma le hacía entender que al final de cuentas, a pesar de su dolor, de su angustia, de su tristeza, que como ser humano no solamente se compadecía de ellos, sino que también de cierta manera los tomaba en cuenta para ciertas indicaciones, como en este caso recibir de ellos el lugar donde se encontraba Lázaro. Así le digo, es bien interesante poder ver a Jesús que no solamente se deja guiar o caminar, o como dice la palabra del Señor, obediente hasta la muerte, ¿no? Y a la muerte de cruz, obediente a Dios, a su palabra, a su mandato, a su dirección, sino que también al final de cuentas de alguna forma recibe la información de los seres humanos y que de esta manera él podía dejarse manejar, guiar o incluso actuar conforme a esa información que recibía de los seres humanos, ¿no? Como por ejemplo, otro ejemplo que pudiéramos dar es de aquella mujer que al final de cuentas él le dice a la mujer, si no me equivoco, la mujer sirofenicia que tenía a su hija enferma, y cuando ella le contesta y le dice, sí señor, yo sé, pero que al final de cuentas los perrillos reciben alimento o las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y él le dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como tú deseas. O sea que, en otras palabras, ¿acaso Jesús como Dios no sabría que la fe de esa mujer era grande? Porque Él lo expresa a la comunidad, a las personas que estaban ahí en adelante. O sea que, en otras palabras, el Señor Jesucristo actúa dependiendo de la información que recibe en ese momento de parte de los humanos. Recibe su información como Dios o de parte de Dios, pero también de parte de los humanos para la gloria de nuestro Dios, por supuesto, porque eso no rebaja de ninguna manera quién es nuestro Señor Jesucristo en ningún sentido que pudiéramos nosotros mencionar. Ahora, lo interesante es poder ver que así como Jesús, que recibe la información de Dios, o esa doble información tanto de Dios como de los hombres, es muy interesante que el ser humano de alguna forma, a pesar de que no es Dios, participa de esa doble información también de la misma manera que nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, no somos Dios, ni mucho menos Jesús, ni nada que se le parezca. Incluso no tenemos vida propia en nosotros mismos, porque nuestra vida depende de nuestro Dios. Él decide cuándo darla y cuándo quitarla, cuándo detenerla, cuándo dejarla seguir. Pero como le digo, a pesar de ello, Dios en su misericordia permite que los seres humanos también podamos recibir esa doble información para actuar de acuerdo a la información que recibimos y dependiendo de quién la recibimos, si es de nuestro Dios o es de los hombres mismos. Por ejemplo, nosotros como hombres
Sabemos que nuestra juventud, especialmente lo digo por yo, personas que no nacimos en el Evangelio, siempre, por lo regular, siempre cuando hacemos algo que se ve que es inadecuado, que es indebido, que no corresponde a la vida, al corazón que debiera ser en el ser humano, sino que es algo que lleva maldad, injusticia, iniquidad, o cosa semejante, siempre tenemos por lo regular una persona adulta a nuestro lado que nos da un buen consejo. Por ejemplo, si alguien adulto, incluso a veces un joven, nos ve robando, nos llega a decir, oye, eso no es correcto. ¿Cómo vas a estar robándole tú a nuestro vecino? Si es nuestro vecino, con quien compartimos, con quien jugamos, es con el que nos abre las puertas de su casa para ver la televisión, un programa, para compartir un taco en la mesa o incluso para compartirnos de los frutos que se encuentran dentro de su casa. Así que le digo, ese consejo nos ayuda para entender y comprender que lo que estamos haciendo no es correcto. Le digo, ese es solamente uno de los múltiples ejemplos que podemos dar, especialmente si maltratamos a alguien, si nos burlamos de alguien, si golpeamos a alguien que se supone que era nuestro amigo, pero terminamos golpeándolo por algo que no nos pareció simplemente, ¿no? O que nos desagradó algo que nos dijo. Pero que le digo, ahí están los seres humanos, amigos, familiares, vecinos, personas conocidas que nos pueden dar un buen consejo para tratar de ayudarnos a corregir nuestra manera de caminar en esta tierra con el fin de que el beneficio lo recibamos nosotros, por supuesto. Porque al final de cuentas, como dice el dicho, el que obra mal, mal le va. Sencillo como eso. Pero si obra bien, obviamente le va a ir bien. Una ley de la naturaleza que existe en el mundo y por supuesto en el reino celestial. En este caso tomamos como ejemplo Satanás, ¿no? Que lo tenía todo, no necesitaba nada más, pero se inventó su necesidad, obró mal y así mismo le fue. Así que le digo, es bien interesante que esa información de los hombres, no solamente en el consejo de la vida, sino también cómo debemos de hacer nuestro trabajo. Cuando vamos a un trabajo no decimos, déjame pensar, no, yo creo que el trabajo lo voy a hacer de diferente manera. Imagínense llegándose el primer día de trabajo y decir, no, yo creo que estoy recibiendo de parte de Dios que no es así. O yo pienso que debe ser de diferente manera. Si corres con suerte, ese mismo día no te mandan a casa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas debemos dejarnos guiar por aquellos que se suponen que ya saben cómo hacer el trabajo. Así que tenemos una dirección de cómo manejarnos o cómo guiarnos en ese lugar de trabajo donde nos encontramos, pero luego vamos a hablar un poquito de ellos más a fondo, pero no quita de que si hay algún problema en el trabajo, que el Señor en su misericordia nos guía para poder ayudar a nuestros jefes, a nuestros líderes o a nuestros capataces para enseñarles cómo pudieran hacerlo diferente de tal forma que pudieran resolver ese problema en el cual se encuentran en ese momento. Pero lo vamos a ver en un momentito. Ahora bien, no solamente en el trabajo, sino también en las leyes. Y en esto sí quisiera tener cuidado mencionarlo porque sé que algunos tenemos unas malas costumbres, no voy a decir costumbres, unas malas costumbres que por el hecho de que nosotros somos hijos de Dios queremos justificarlos, ¿no? Como soy hijo de Dios, pues no solamente no sigo la ley de los hombres, ¿no? Y me refiero a regirnos bajo la ley de los seres humanos. Por ejemplo, leyes tan sencillas que no van en contra de la voluntad de Dios, como en este caso los semáforos. Los semáforos es una ley que tenemos todos los seres humanos de respetarlos, pero es con el fin de recibir nosotros el beneficio. Número uno, beneficio de no tener un accidente, que es lo más importante, donde se pueden perder las vidas de los seres humanos. Pero sobre todo también leyes en el sentido de que al final de cuentas está establecido por el ser humano detenerse en rojo precisamente para dar lugar a los demás. Y que si usted infringe esa ley, al final de cuentas no solamente puede perder su vida o lastimarse, sino que también lo ve el alguacil, el guardia, la policía, y termina usted ya siendo, dándole una multa, o incluso, dependiendo en el estado mental, emocional que venga, no termine arrestado, por supuesto.
y que le digo, los han dejado en la calle. Pues precisamente le digo yo, nosotros recibimos esa información de los seres humanos a través de la ley que no van en contra de la voluntad de Dios y que al final debemos guiarnos y regirnos y actuar conforme a esas leyes. Y por eso le decía yo, quería tener cuidado con ello porque algunos piensan justificar las cosas faltando el respeto a las leyes, creyendo que porque somos cristianos podemos hacer esto, podemos hacer aquello, podemos faltar el respeto por un lado a la autoridad, cuando esa ley no tiene nada que ver en contra de la palabra de Dios y ni de su voluntad, y tampoco no hay vida de las personas en riesgo, ¿no? O sea, muy diferente sería el caso que yo vaya manejando, mi esposa le esté dando un ataque al corazón y me quede a un par de cuadras el hospital. Obviamente trataré de tener el mayor cuidado posible, con tal de no provocar algún accidente, y obviamente buscar la manera de poder llegar lo más rápido allá, donde incluso concluiría en que tal vez pudiera brincarme algunos semáforos en rojo, pero mientras tanto, mientras no sea una necesidad grave, yo sé que al final de cuentas debería de respetar esa ley. Yo sé que si el policía me sigue teniendo a mi esposa teniendo un ataque al corazón, yo sé que de alguna forma puedo hacerle saber llamando al 911 o al cuartel de policía y decirle, mira, tengo una emergencia, venimos en camino y vamos directo al hospital, vaya, ¿no? El policía posiblemente no pase de que me dé una multa, pero que al mismo tiempo comprenda que la vida de mi esposa estaba en riesgo de muerte. Pero le digo, hay otras muchísimas cosas más que a mí mismo me ha tocado ver, e incluso esta tarde estábamos compartiendo con mi esposa, de ciertas reglas que existen para los seres humanos, pero que por alguna razón no deseamos seguir. Las cosas tan sencillas, tan prácticas, tan fácil de poderlas hacer, pero que simplemente dice, ah, bueno, por aquí se me hace más fácil, pues por aquí me voy. Y utilizamos como excusa de que somos siervos del Señor y no debería de ser así. Ahora bien, por el otro lado, recibir esa información de parte de Dios, lo cual es muy maravilloso, obtenemos por diferentes medios. Por ejemplo, un número uno, podemos tenerlos a través de la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando hablamos hace unos minutos acerca del consejo que nos dan las personas de no robar y de no golpear y de no calumniar o no mentir, engañar? Bueno, no dije mentir, engañar, mejor dicho, de no golpear, de no maltratar, de no burlarnos, de no tratar mal a nuestros amigos o de no robarle, etcétera. Pues al final de cuentas la Biblia nos lo dice. Nos lo dice claramente de parte de Dios, la cual es la palabra de Dios, la Biblia, inspirada por Dios a los santos hombres, y nos dicen, no robarás, no mentirás, no calumniarás, no engañarás, no desearás la mujer de tu prójimo, ni su burro, ni su buey, etcétera, etcétera. O sea que tenemos no solamente la dirección de los hombres cuando no conocemos a Cristo, lo digo yo porque yo vine a los pies de Cristo a los 27 años, pero también cuando venimos a los pies de Cristo encontramos casi las mismas referencias. Por supuesto, encontramos mucho más de lo que nos pudieran decir los seres humanos allá afuera, pero que al final de cuentas no lo podemos comprender hasta que venimos a los pies de Cristo. Le digo, incluyendo que es lo más práctico en el ser humano, que es el robar, engañar y mentir, el ser fraudulentos, el ser personas fornicarios, adúlteros, etcétera, que es prácticamente lo principal, ¿no? Pero que le digo, recibimos esa dirección de parte de Dios, donde el Señor nos hace saber a través de su palabra qué es lo que debemos y no debemos hacer, cuándo y cómo debemos de hacerlo y cuándo emplear lo contrario. Como se ha dicho por ahí siempre, la Biblia es nuestra regla de fe y de conducta. En otras palabras, es la Biblia, la palabra de Dios inspirada a los santos hombres de Dios para que nosotros podamos saber cómo debemos conducirnos delante de los demás y, por supuesto, lo más importante, delante de nuestro Dios. Porque fácil es querer engañar a los demás de que somos muy buenas personas, pero que al final de cuentas, a espaldas de ellos, somos otras personas a las cuales podemos engañar con facilidad. Pero a Dios, Dios dice en la Biblia que no puede ser burlado en ningún sentido. Ahora bien, no solamente a través de la palabra de Dios,
Muchos de nosotros hemos tenido la experiencia de poder escuchar a aquellas personas que se dejan manejar por Dios, que se dejan usar por Dios, que realmente son personas que viven de todo corazón para nuestro Dios, que le han entregado su vida plenamente, donde no hay otro mundo para ellos sino el mundo celestial, donde realmente buscan de Dios primeramente y su justicia a plenitud, a tiempo completo, y que Dios en su manera, de alguna forma muy particular, los usa para hablar a tu vida y traer a tu vida regocijo, contentamiento, paz, tranquilidad, gozo, la fortaleza y la ayuda, el aliento que necesitas para seguir adelante la vida. Como cuando yo les dije en este caso en particular, hace un buen tiempo atrás, del testimonio acerca de mi hija, cuando una hermana de nuestra propia iglesia fue usada por Dios, cuando mi esposa era prácticamente imposible embarazarse por ningún medio, le digo yo, y al final de cuentas Dios lo usó para decirnos, para decirme a mí en ese caso en particular, directamente Dios me dijo que te iba a dar un hijo. O sea, dice, ella me dijo, yo tenía miedo, no quería hacerlo porque es algo delicado. O sea, ella sabía, entendía, comprendía que mi esposa no podía quedar embarazada aún desde los principios, porque fuimos personas que ambos entramos casi al mismo tiempo a los caminos del Señor en la misma iglesia con el mismo pastor con el cual estamos ahora. Y le digo, y al final de cuentas, ella sabía lo delicado que era para nosotros esa situación. Y ella nos dijo que Dios nos iba a dar un hijo. Y después platicando en otra ocasión, ella me dice, puede ser niño, puede ser niña, no lo sabemos, pero sabemos que Dios les va a dar un hijo. Y cuando salimos del Instituto Bíblico hablando de los falsos profetas, mi esposa me preguntó sobre el asunto y le dije, mira, como dijo el maestro, si es de parte de Dios, se va a cumplir. Y a los 15 días, ahí tenemos a mi esposa embarazada, nuestra hija, la cual ahorita ya está una señorita, como decimos en mi rancho, que Dios me agarre confesado. No, yo no nací para que me dijeran suegro, así que oren por mí para que yo pueda criar a mi yerno con aquella ternura que puedo criar a nuestros hijos. Amén. Pero como les digo, no solamente Dios usa a estos hombres, siervos de Dios, que los cuales glorifican el nombre del Señor en esa situación, sino que también a Dios de alguna manera u otra le place el hablar a nuestras propias vidas de una manera muy personal, muy particular, donde Dios se glorifica en ello. O sea, tenemos la información del hombre para hacer nuestros trabajos o nuestro estilo de vida aquí en la tierra, lo cual no va en contra de la voluntad de Dios, sino que es buena y es agradable a Dios, y nos regimos por ella. Pero también hay momentos donde Dios nos habla de una manera tan directa que al final de cuentas, si nosotros le prestamos atención a la voluntad y la dirección de Dios, el nombre de Dios es glorificado en esa situación específica. Como por ejemplo, vamos a hablar de un ejemplo en particular, de un testimonio que nos dio nuestro pastor hace muchos años atrás, hace varios años, donde él dice que en la empresa donde él trabaja, había un problema, y el problema es que de alguna forma, no recuerdo exactitud el detalle que él dio, pero que de alguna forma la compañía gastaba mucho dinero en energía, si no mal recuerdo. Entonces, al final de cuentas, sufría mucho la compañía por ese lado, a tal grado que nuestro pastor se puso a orar y clamó a Dios pidiéndole que les pudiera ayudar de alguna forma, ¿no? Donde el pastor ora y al final de cuentas él pensando, meditando, ¿no?, en lo que se pudiera hacer para remediar esa situación, buscando la dirección de Dios, al final de cuentas Dios le habló a la mente y le dijo qué era lo que se necesitaba hacer en esa compañía para que pudieran mejorar ese gasto, ¿no?, que pudieran reducir ese gasto. Y al final de cuentas, nuestro pastor dice que cuando él lo recibió de parte de Dios, dice que él mismo hasta sonrió. Y él dice que le dijo al Señor, Señor, pero como diciendo, es algo tan sencillo. O sea, en otras palabras, se le hacía como que no llevaran mayor obra o mayor proeza para que pudieran eliminar ese gasto excesivo de la energía, ¿no? Así que al final de cuentas los presenta ante su jefe, los jefes mandan a hacer esa operación
Y llega el momento donde el pastor nos testifica y dice, las personas que fueron a arreglar, a hacer eso que Dios le había dicho, se burlaban hasta de él. Y le decían, oye, ¿no quieres que vaya a tu casa a ponerte una fuentecita por ahí? Me imagino que se refería a una fuente de agua, ¿no? Entonces se burlaban de él, pero al final de cuentas, cuando viene la dirección de parte de Dios y nosotros nos disponemos a obedecer la voz de Dios o la dirección de Dios y la seguimos, el nombre de Dios es glorificado. Cuando terminaron de hacer esa obra en la empresa y vino el tiempo donde tuvieron que comparar los gastos de la energía, o de lo que se supone que se gastaba demasiado en la empresa, resulta que literalmente se había reducido ese gasto. Así que le digo, gloria a Dios por ello, porque al final de cuentas podemos darnos cuenta de que Dios, si bien es cierto, nuestros jefes, perdón, nos dan la dirección sobre cómo trabajar en la empresa, pero hay esos momentos oportunos donde ellos están en aprieto y Dios en su misericordia nos dirige para que de esa forma pueda ser solucionado el problema y la empresa pueda seguir funcionando de la mejor manera. Un ejemplo vivo incluso en mi propia persona es algo que me sucedió apenas la semana pasada. Nosotros también hemos estado sufriendo un poquito por el lado de nuestro jefe, donde nuestro trabajo a veces se ve como que si ya está culminándose o bajándose, y a veces me preocupa el ver que los trabajadores a los cuales estamos a cargo se puedan quedar sin trabajo, lo cual ya nos sucedió hace no muchas semanas atrás. Creo, si no mal recuerdo, hace 3 meses, 4 meses atrás, pues, posiblemente más. Pero le digo, para mí lo siento como es muy reciente, y como lo he sentido tan reciente, al ver las órdenes de nuestro trabajo, me preocupa y digo, Señor, permítenos que tengamos trabajo para todos. Permítenos en tu misericordia que no haya ninguno de nosotros que tengamos que salir de aquí, sino que en tu misericordia puedas permitir que entren órdenes para que nosotros podamos mantenernos todavía aquí, pensando precisamente no solamente de nosotros mismos, sino en las personas de las cuales su familia depende de ellos. Entonces le digo, pensando en ello, gracias al Señor en su misericordia, pudimos ver que entraran órdenes en nuestro trabajo de tal forma que mi jefe estaba un poco más tranquilo, antes estaba preocupado, angustiado, incluso hasta de mal humor, pero gracias al Señor ya lo pudimos ver más tranquilo y más contento. Y ahora que en la situación en la semana pasada nos encontramos con la dificultad de una de las piezas que nosotros ocupamos, que la empresa que nos las hace está aquí mismo en este lugar, cerca de nosotros, pero que al final de cuentas le han venido alargando el tiempo de cuándo lo va a recibir nuestro jefe. Empezaban primero con una semana, luego 2 semanas, luego 3 semanas de que lo pidiéramos de antelación, pero a veces nosotros no recibimos las órdenes, y las órdenes tienen que salir pronto y no tenemos ese producto. Y preocupado por ello, al final de cuentas el jefe me pregunta, ¿tenemos esta parte para la pieza que vamos a armar? Y yo le dije, no, no tenemos, no encontramos. Él encontró por ahí un poquito de piezas, pero le dije, no tenemos para completar la orden. Y dice, voy a llamar a ver cuánto tiempo tardan en llegar. Y cuando él llama, dice, Pablo, me están pidiendo que lo pida 12 semanas con antelación. 3 meses para recibir esa pieza, y nosotros la tenemos que entregar en máximo un mes, por ahí, mes y medio. Entonces, en esos momentos me preocupé y me puse a meditar pensando en ello, y en lo que estaba meditando en ello, el Señor de alguna forma trae a mi mente y se refiere a nuestros amigos orientales, de los cuales por razones políticas no puedo mencionarlo aquí, pero cuando me refiero a orientales, usted sabe, ¿no? Dingile, lingin, dingin, din. O sea, me imagino que, imagínense a quién me refiero, ¿no? Que le digo, y yo fui ante el jefe y le dije, jefe, le digo, ¿por qué no pregunta a nuestros amigos orientales y ver posiblemente, le dije yo, con él lo podemos tener incluso más barato? Le digo, porque ellos siempre nos han dado barato. Entonces el jefe de por sí ya estaba preocupado por la alza de los precios por acá. Y aparte todavía añadirle 12 semanas, 3 meses de extendimiento para poder recibir el producto. Él dijo, aunque me salga más caro, dice, si me la dan temprano, una semana o dos, los compramos, dice.
Le digo, vete, pregunta. Dice, pero no tenemos el diseño. Pues mándale una foto, mándale unas piezas, un puño de piezas. Yo sé que va a tardar una semana en llegar, 2 semanas en llegar allá al oriente, pero que lo reciban. Y de esa manera tú puedes de una vez tal vez ver un beneficio en ello. Pero le digo, después él llamó, se contactó con nuestros amigos orientales y resulta que ellos le dijeron, mira, no lo tenemos aquí, tenemos otros, pero no es la medida que tú tienes. Y él le dijo, sí, esta es una medida que tiene que hacerse personalizada. Y le dijo, pero le dijeron los amigos orientales, pero déjanos, si nosotros no lo conseguimos, te vamos a buscar quien lo consiga, quien lo haga. Así que mi jefe tuvo que salir, o sea, terminó la conversación, al siguiente día tuvo que irse porque él va y viene a su casa, viaja por avión. Y en lo que está en el aeropuerto me llama bien contento diciéndome, Pablo, dice, ¿qué crees? Dice, le digo, ¿qué pasó, jefe? Dice, me acaban de llamar, dice, me lo dicen, perdón, me dicen que me lo tienen en 2 semanas, pero lo mejor, dice, es que no solamente me lo tienen en 2 semanas, dice, sino que me va a costar una cuarta parte de lo que yo estoy pagando ahorita. Amén, gloria a Dios, le dije yo. Gracias a Dios nos bendijo por ese lado y pudimos conseguir el beneficio doble. Por eso le digo, es maravilloso poder dejarse guiar por Dios, de poder recibir de Dios esa dirección en momentos específicos, le digo yo. Sé que tenemos que obedecer a nuestros jefes, hacer nuestro trabajo como debemos de hacerlo y tenemos que, como cristianos, dar ese respeto, esa valoración a lo que ellos piden de nosotros, pero hay momentos oportunos donde Dios puede darnos una dirección donde su nombre va a ser grandemente glorificado. Así que le digo, que le damos gracias a Dios por ello, porque tanto de los hombres recibimos la dirección sobre cómo caminar en nuestra vida, en nuestro trabajo, en la calle, en el supermercado, mientras andemos manejando, en la familia, pero que al final de cuentas podemos descubrir a través de la palabra de Dios y en nuestras experiencias propias de cómo Dios nos dirige de una manera particular, ¿no? Donde recibimos esa doble información como la que recibía nuestro Señor Jesucristo y donde el nombre de nuestro Dios debe de ser siempre glorificado y será siempre glorificado, ¿no? Y cuando digo debe de ser siempre glorificado es que al final de cuentas debemos de tener cuidado cuando recibimos esa información de parte de nuestro Dios. Cuidado, ¿por qué? Porque al final de cuentas todo lo que recibimos es para la gloria de Dios, no es para nosotros. Y lo digo porque lamentablemente hay muchas personas que no lo entienden así. Entienden de una manera totalmente todo lo contrario, donde creen que cuando suceden estos sucesos maravillosos de parte de Dios es para hacerle entender a las personas, ajá, ves cómo soy un hijo de Dios, sí, yo sí tengo conexión con Dios, ¿no? Así que cuidado conmigo, ¿no? Cuidado con levantarme la mano, levantarme la voz, porque clamo a Dios y mira cómo Dios me responde. Pues no, mi amado hermano, no es así. Cuando Dios nos da su dirección a todos nosotros, es para que al final de cuentas el nombre de Dios sea glorificado. No es como lo hacen ver muchas personas ahí en los medios sociales, donde tienen miles y miles de seguidores, porque supuestamente son personas súper espirituales, personas que tienen conexión directa con Dios, y al final de cuentas detrás de bambalinas hacen toda clase de atrocidades, ¿no? Donde todas las cosas son incoherentes, o sea que las cosas que ellos hacen no van de acuerdo a la voluntad de Dios, no van de acuerdo a su palabra, y lo hacen para mostrarse ellos como personas de importancia, como personas de renombre, como personas que deben de estar en otro nivel espiritual o en otra posición espiritual, ¿no? Como incluso a mí me sorprendió ver el día de antier, por accidente, en lo que yo veo los videos cortos en YouTube, sale un hermano exponiendo a una dama que me imagino que se ha de catalogizar como cristiana, pero que en lo que va subiendo al púlpito,
Qué casualidad que en lo que ella sube, todas las personas que están arriba van cayendo al piso y revoloteando como que si esa mujer llevara la presencia de Dios en sí y que irradia a tal grado que todos los que están al lado de ella terminan cayéndose al piso por el poder de Dios que emana de su vida. En otras palabras, trata de ponerse mucho pompa a ella y decir, jaja, yo tengo el poder de Dios y de aquí en adelante, y de aquí nadie se resiste y se sube y va al púlpito para un lado, regresa para el otro y todo el mundo que está ahí arriba del púlpito cayéndose al piso. No, mis amados hermanos, la dirección y el poder de Dios en nuestras vidas no es para exaltarnos nosotros, es para exaltar el nombre de Dios, porque al final de cuentas es Dios el que hizo la proeza, es Dios el que hizo el milagro, es Dios el que manifiesta su grandeza en todas esas direcciones que nos da a todos y cada uno de nosotros. Nosotros solamente somos personas que recibimos la información de parte de Dios y al final de cuentas es Dios quien hace el milagro, como incluso lo vamos a ver más adelante cuando Jesús expresa aquellas palabras donde dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo dije por los que están aquí presentes, para que crean que tú me has enviado. Amén. Así que le digo, permita el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros podamos ser usados por Dios para la gloria de su nombre, de una manera maravillosa, de una manera preciosa de parte de nuestro Dios, en los momentos en que Él dirige nuestra vida, en el momento en que Él nos da la información que necesitamos ejecutar en esos momentos, como le pasó a Felipe, cuando Felipe es guiado por el Espíritu Santo y le dice, acércate a ese auto. Y al acercarse a ese auto, resulta que escucha a este hombre, eunuco, siendo Felipe obediente, se sienta, o sea, él lo invita, se sube, le predica a Cristo, al final de cuentas lo bautiza, y al final de cuentas el nombre de Dios es glorificado porque ahí mismo el Espíritu Santo lo arrebata y el eunuco no le va más y se va glorificando el nombre de nuestro Dios. Pero quien hace todas las cosas es nuestro Dios. Nosotros solamente recibimos la dirección de aquel que nos amó para la gloria de su nombre. Oramos, amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Te damos muchísimas gracias, Padre amado, porque nosotros primeramente no nos merecíamos ni siquiera la vida, Padre, ni siquiera el aliento, Señor. Pero tú has ido mucho más allá para la gloria de tu nombre. Nos has dado vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Nos has perdonado nuestros pecados. Aún tenemos a Cristo como el abogado por excelencia en nuestras vidas, donde ciertamente como seres humanos podemos ser tentados por Satanás y caer en pecado, pero en tu misericordia, Señor, tú nos perdonas, nos restauras y nos encaminas una vez más en tus caminos para la gloria de tu nombre, porque sabes que lo hemos hecho sin considerarlo de alguna manera. Y aún en algún momento específico, Señor, donde por alguna razón, con conocimiento de causa, nos hemos equivocado y hemos tropezado, aún así, Señor, tu misericordia no se ha apartado de nosotros. No para mostrarle a las personas que es bueno hacer el mal, sino todo lo contrario, para mostrarte tú mismo, Señor, de lo bueno y misericordioso, de lo grande y majestuoso que tú eres tú, para guiar al ser humano hacia tus pies para la gloria de tu nombre. Porque tu palabra nos muestra que tú, Señor, en tu misericordia, anhelas que todo ser humano proceda al arrepentimiento y de esa manera poder rendirse ante ti y vivir para ti, para la gloria de tu nombre, donde tú a través de tu hermoso Espíritu Santo y a través de tu palabra lo guiarás, Señor, le darás esa información necesitada y requerida para guiarnos a nosotros en un estilo de vida que es agradable delante de ti.
Gracias, Padre amado, por esos momentos especiales donde has obrado en nuestra vida de una manera espectacular y maravillosa, sorprendente, que nos maravilla y que incluso nos ayuda a inclinar nuestras rodillas delante de ti y agradecerte de todo corazón por lo majestuoso que has sido con nosotros, por lo bueno y misericordioso y por todos los momentos en los que nos has ayudado a nosotros. De verdad, muchas gracias. Permita en tu misericordia que todos nuestros hermanos puedan tener esa experiencia reales contigo, donde ciertamente muchísimos de ellos ya lo están viviendo, donde muchísimos de ellos, Señor, han recibido de parte tuya un toque especial, un toque maravilloso, ese toque al corazón donde tú traes la paz, la consolación y la ayuda, Señor, que tanto necesitamos en algún momento oportuno, donde ellos te preguntan y tú respondes, Señor, donde ellos te claman, Señor, y tú traes esa bendición sobre su vida. Muchas gracias, Padre amado. Que a ti sea todo el tiempo la gloria, la honra, la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Y como te he dicho en muchas ocasiones, Señor, que en nosotros no haya ni siquiera la fama, que a través de los años todas las personas y todas las generaciones puedan acordarse de ti, de cómo has sido misericordioso con nosotros, y no al que seamos nosotros los renombrados, donde nosotros ni siquiera tenemos el poder para mantenernos con vida cada día. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Una vez más, gracias por darnos la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Como siempre, reciban un fuerte y caluroso abrazo de parte de nosotros y por supuesto, nunca olviden que Cristo les ama y nosotros también. Así que si Dios lo permite, nos vemos, la próxima semana con ese versículo más corto de toda la Biblia, el cual dice: Jesús lloró. Dos palabras muy cortitas, pero tan profundas que nos revelan la doble naturaleza de nuestro Dios y ese corazón tierno que se compadece del dolor del ser humano. Amén. Así que si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Gracias por darnos esta oportunidad. Adiós.